el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Salmo 139, 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios tiene un perfecto conocimiento de todas las cosas que acontecen bajo el sol. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras emociones, nuestras intenciones e inclusive nuestros deseos antes de que sean expresados en palabras. Porque todo lo que somos está expuesto ante su presencia y su conocimiento. Entonces todo lo que nosotros somos está expuesto delante de Dios. No hay nada que Él no sepa. Por eso siempre se les dice con el Señor: deben tener cuentas cortas y tienen que arreglar sus cuentas porque lo conoce todo. No hay nada que Él no sepa de nosotros. Así que si no queremos contarle, si no queremos confesar nuestro pecado, si no queremos arrepentirnos, los que vamos a sufrir las consecuencias de ese atraso somos nosotros. Porque ya Él lo sabe todo. También fuimos conocidos por Él antes de ser creados. Y se escribió un libro en el cielo con nuestro destino, con nuestro propósito. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Estábamos diseñados en su corazón para vivir, para ser bendecidos sobre esta tierra. Pero cada uno tiene que aprender a gozar de la paternidad de Dios. La iniquidad nos atrasa en el camino de nuestro destino. Estuvimos viendo que nosotros tenemos pecados, rebeliones e iniquidades. Pero la iniquidad nos atrasa en el camino de nuestro destino. Y nosotros tenemos que anhelar ser libres y enfocarnos en el diseño de Dios. Él es un Dios omnipresente, está en todas partes. Nadie puede escapar de su conocimiento, nadie puede esconderse. Está escrito en la palabra: si me voy hacia las alturas, allá estás tú. Si me voy a lo profundo del Seol, allá estás tú. O sea que no hay lugar donde Él no esté, no hay lugar para esconderse de su presencia, porque Él está en todo lugar. No hay velo tampoco que pueda ocultarnos. Nadie puede excusarse o enseñarle sus leyes preestablecidas en el orden de todas las cosas. Él es infalible, Él es Dios, Él sabe de qué estamos formados. Todo está escrito en el libro de nuestro destino. Y todo lo que fue escrito en ese libro es su deseo para vos. Ahora, si tienes ciertos deseos y anhelos, porque siempre uno anhela una cosa y desea tal cosa, son deseos de Él. Por eso es que Él nos atrae a ciertas cosas. ¿Y eso de dónde sale? Sale de lo que está escrito en el libro de cada uno.
Esa es una de las formas que Dios nos muestra lo que Él quiere. Pero tenemos que estar conscientes de eso, porque la iniquidad que hay en nuestra línea de sangre va a tratar de corromper esos deseos para que comencemos a desear lo que no está escrito en nuestro libro. Hay deseos que son de Dios y hay deseos que no son de Dios. Tienes que comenzar a observarte en tus pensamientos, en tu modo de actuar, porque lo que está en tu libro se pierde con la carne. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está en tu carne? La lujuria, la vanagloria de la vida. Y ahí es donde opera la iniquidad, que comienza a jalarte para que no busques aquello que está escrito y dejes a un lado el propósito de Dios. Debemos, por eso es que Él nos manda a leer la Escritura, porque la Escritura nos va abriendo el pensamiento, nos va poniendo deseos. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, porque Dios trabaja en nosotros para que podamos cumplir nuestro propósito. Si Dios no trabajara en nosotros, no pudiéramos cumplir nuestro propósito, porque el enemigo nos va a jalar al lado opuesto. Filipenses, dije, capítulo 2, versos del 5 adelante. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 adelante. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Verso 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Recuerden que Jesús le dijo al Padre: me preparaste cuerpo, porque Jesús vino en cuerpo. Verso 8. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte de sus sentimientos, muerte de sus emociones, y la otra muerte, muerte de cruz. Por esa causa, porque Él se negó a sí mismo, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, los demonios se sujetan. En el nombre de Jesús, los demonios salen de las vidas. En el nombre de Jesús hay sanidad, porque tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿cómo sería el mundo si nos despojáramos día a día de la carnalidad, que es la que nos desvía del propósito, de nuestro propósito? Nos vamos a revestir del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. O sea, tenemos que volver y ponernos de acuerdo con lo que está escrito en nuestro libro. La iniquidad va a pervertir nuestros deseos para sacarnos de lo que está escrito en cada libro de cada persona. Es la iniquidad la que altera toda la información que está en nuestro genoma. Y entonces comienza la familia a tener ciertos problemas de enfermedades. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pregunta un médico cuando uno va a su consulta? Ellos preguntan cuál es la historia de la familia. Si los abuelos tuvieron problemas cardíacos,
le pregunta a uno, ¿de qué murió su mamá? ¿De qué murió su papá? Y comienzan a hacer una serie de preguntas para saber si el genoma fue torcido. Entonces, como médico, el médico sabe que hay una probabilidad de que adquieras la misma enfermedad, ya sea cardíaca, ya sea cáncer o qué sé yo, diabetes, artritis, porque eso es parte de tu genética, está en tus genes, hay una predisposición para ciertas enfermedades y Dios no te creó de esa forma. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Eso Él no lo escribió en nuestro libro. No puso aquí en el libro, esta se va a enfermar del corazón, este se va a enfermar de los riñones, este se va a enfermar de cáncer. No puso Él eso en nuestro libro. Porque sería crueldad entonces venir así, ¿no es cierto? Venir a esperar todo lo malo y esperar terminar a veces re mal como terminó nuestra familia. Pero ¿de dónde salieron estas enfermedades? En algún punto de la iniquidad, en tu línea de sangre, le dio al enemigo el derecho legal para trabajar con tu genética, para que estas enfermedades se peguen a tu vida. Por eso es que podemos pedir sanidad y Dios nos sana. Es más, uno de los nombres de Dios es Jehová sanador. Y a veces hay que pedir por esa iniquidad que se pegó a nuestra línea sanguínea, porque se creó también una predisposición para ciertas enfermedades. Por eso el derecho legal tiene que ser removido y la sanidad de Dios pueda venir a tu vida y aún a las generaciones que han de venir. Imagínense mirar a un bebé tan hermoso, los bebés recién nacidos todos son hermosos. Mirarlo y a pensar, ay, qué enfermedad irá a tener este pobre. Vamos a vivir sufriendo toda la vida. No es voluntad de Dios eso. El enemigo torció nuestra genética. Por eso es importante cuando uno quiere tener un bebé, comenzar a orar antes, para que el bebé venga sano, para que el bebé no tenga problemas, para que se enderece su propia genética. ¿Qué más hace la iniquidad en tu sangre? Le da el derecho legal de construir un caso en tu contra, y eso es importante. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. Dice: hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto Saúl mató a los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas y les habló. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Eran unos mentirosos, descendientes de los amorreos. Pero cuando Josué estaba avanzando en el plan de conquista, aparecieron estos mentirosos descendientes de los amorreos y le dijeron: nosotros venimos de lejos, sabemos que Dios les ha dado a ustedes el poder, les ha dado la fuerza, sabemos que ustedes van a conquistar toda esta tierra y nosotros venimos de lejos y queremos hacer pacto con ustedes. Y dijeron además: miren, nuestra ropa cuando salimos estaba sana y ahora está toda raída, nuestros panes estaban frescos y ahora están todos mohosos, queremos hacer pacto con ustedes. Y ellos dijeron: perfecto. No consultaron con Dios. Y dijeron: claro, hacemos pacto. Y juraron
delante de Dios, hicieron un pacto con juramento. Y después del juramento, al día siguiente se dieron cuenta que eran de esa zona, que los habían engañado, que no venían de lejos, pero ya no podían hacer nada porque habían hecho un pacto delante de Dios con juramento. Y entonces más adelante en la historia, Saúl, el primer rey de Israel, había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel. Él tenía celos por los hijos de Israel por tan tremendo engaño, por tan tremenda mentira, y quería acabar con ellos. Pero se había olvidado que ellos habían jurado, habían hecho pacto de juramento delante de Dios. Así que le dijo David a los gabaonitas: ahora, ¿qué voy a hacer por ustedes? Porque David sabía que el hambre que había venido a Israel ya 3 años era por causa de la violación del pacto. Así que, ¿qué voy a hacer? Por esa causa de Saúl, que fue el primer rey de Israel, varios años atrás, 70 años atrás, había sido el pacto con Josué. Y Josué dijo: vamos a protegerlos a los gabaonitas, vamos a jurar delante de Dios. Y con ese pacto de juramento se convirtió en un caso legal, en un caso de corte. Le estaba dando el derecho legal de visitar la tierra con esa hambruna que llevaba ya, ¿cuánto? 3 años. No había comida, era un gran problema para Israel, no había nada. Ahora les dijo el Señor: si quieren arreglar esa hambruna, van a tener que arreglar el pacto con los gabaonitas. La hambruna era por un pacto bajo juramento que había sido roto, porque al perseguir Saúl a los gabaonitas, el pacto estaba roto. Eso es lo que la gente no entiende y no se da cuenta. Entonces, cuando uno viola un pacto, puede la familia también tener una hambruna. Puede la familia secarse. Puede que las oraciones también no sean respondidas. Lo mismo pasó con este juramento y este pacto de los gabaonitas con Josué. Y eso se convirtió en un caso legal del enemigo. Y lo estaba usando precisamente para que el pueblo que había hecho el pacto sufriera, porque uno de ellos había roto el pacto. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 2. Es lo que ya leímos, que decía que el rey, este es el rey David, llamó a los gabaonitas y les habló. Y les recordó el juramento. Pero ellos dijeron: tu predecesor, el primer rey de Israel, Saúl, trató de matarnos. En su celo por limpiar de los gabaonitas la nación, trató de exterminarnos y casi lo consigue. Fue ese momento que David entendió que lo que estaba pasando en Israel era el rompimiento de un pacto hecho con juramento. Y luego de corregir esto, reparando, remediando el rompimiento del pacto, comenzó recién a llover, la tierra comenzó a producir, la comida comenzó a regresar, porque David trató con el derecho legal. ¿Qué es lo que tiene el enemigo en la corte en contra de las familias, en contra de las personas, en contra de las naciones? Tiene un derecho legal. La iniquidad
le había dado un caso legal al enemigo para usarlo en su contra. Verso 3. David todavía estaba tratando con los gabaonitas y le decía: ¿qué puedo hacer por ustedes para que podamos reparar, remediar, indemnizar o subsanar? ¿O qué satisfacción debo darles para que bendigan la heredad de Jehová? Y ellos contestaron en el verso 4: nosotros, los gabaonitas, no tenemos queja por cuestiones de plata, no tenemos quejas por cuestiones de oro con Saúl o con su casa. Tampoco queremos que muera nadie en Israel. Así que lo que ustedes digan, eso voy a hacer, dijo David. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre, ¿de quién está hablando? De Saúl. De aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros, para que no quedara nadie en todo el territorio de Israel. Miren esa sanción tan dura. Que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Yo os los entregaré, respondió el rey. El verso 7 dice: el rey perdonó a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué? Porque David había hecho pacto con Jonatán, que iba a proteger a su descendencia. A causa del juramento de David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho un pacto en el nombre de Jehová. ¿Y qué dijeron los gabaonitas? Ellos dijeron: no tenemos nosotros querella o pleito por plata, por oro con Saúl o con su casa, ni queremos tampoco que muera hombre de Israel. Pero aquel hombre que nos destruyó y aquel hombre que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio, que nos den 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. Y él escogió de Jehová, y el rey dijo: yo se los voy a dar. Y se los dio. David tomó de los hijos de Rispa, hija de Asa. Ella había tenido unos hijos ilegales con Saúl. Tenía 2 hijos. Y 5 hijos fueron tomados de Mical, la hija legítima de Saúl. En total, ¿cuántos eran? 2 de la concubina y 5 de la hija. ¿De dónde sacaron tantos muchachos? Dice la Escritura: las cuales ella, la hija de Saúl, había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comenzar la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la cosecha hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre los muertos, ni fieras tampoco del campo en la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl,
Entonces David fue, tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabe de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los había colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de ¿quiénes? De los ahorcados, de los 7 ahorcados. O sea que iba a estar enterrado ahí Saúl, su hijo Jonatán, 2 hijos de Saúl y 5 nietos de Saúl. Entonces ahí en el sepulcro de su padre, ahí hicieron todo lo que el rey había mandado, y entonces Dios respondió y fue propicio a la tierra después de esto, porque comenzó a llover. Cada uno de nosotros tiene un problema. Todos los que estamos aquí o en la iglesia tenemos el mismo problema, y es que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de nuestras iniquidades. Pero también debemos pedir revelación de cuál es la iniquidad que hay en nuestros ancestros, que le está dando al diablo el derecho legal para no permitirnos alcanzar nuestro destino. ¿Y por qué el enemigo no quiere que cumplamos nuestro destino? Porque hay un propósito en el cumplimiento. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hay iniquidad en nuestra línea de sangre? Si hacemos lo que podemos, si hacemos lo natural, Dios va a añadir lo sobrenatural. Esto no es una cacería de brujas y estar peleando en cosas que ni sabemos siquiera. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Él nos va a revelar cualquier otra cosa. Pero si no lo hacen, no se preocupen, porque si no se van a volver paranoicos. Miren a sus padres, miren a sus hermanos, miren a sus hijos, y en ellos van a encontrar un patrón de iniquidad. Sin importar que la familia sea grande o pequeña, sean cristianos o no sean cristianos, ahí van a encontrar el patrón de iniquidad. Ahí van a encontrar adulterio, ahí van a encontrar aborto, van a encontrar ira, violencia, adicciones, impurezas sexuales, fornicación, incesto, violaciones, ocultismo, idolatría, violencia, divorcios, mentiras, robos, estafas, porque eso está en nuestra línea de sangre. Todo eso, lo que nos corresponde a cada uno, hay que traerlo delante del Señor y decirle: Señor, me arrepiento por estos pecados que están en mi familia por generaciones. Y en cualquier lugar donde nos revelamos, donde se revelan estas cosas, uno tiene que empezar a pensar por qué suceden estas cosas. Y ya cuando uno viene al Señor, va nombrando, va arrepintiéndose de su línea sanguínea, porque ahí está en lo natural lo que usted no ve en lo espiritual. Y poco a poco se va lidiando con eso, con la iniquidad. O sea que esto se puede ver en nuestras generaciones. ¿En cuántas generaciones? En 4 generaciones. Solo con el Espíritu Santo podemos entender de dónde viene el problema familiar. Porque Él no está usando todo, Él apunta a ciertas cosas y el Espíritu Santo revela para que podamos deshacernos, en ese caso, de lo que está en contra, para que la respuesta de nuestras oraciones
sean respondidas. Y cuando entendemos esto de la corte del cielo, las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a pararnos en el destino para el cual fuimos creados. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.